Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesús sea en cada uno de nosotros. En esta semana estábamos nosotros compartiendo con nuestros hermanos en Facatativá y hablábamos de algo acerca de la luz dada y acerca de la luz manifestada. Veíamos unos textos cómo Dios nos revelaba que el Padre había resplandecido. Y el resplandor de la gloria del Padre era ¿quién? Su Hijo, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Entonces teníamos al Padre resplandeciendo y teníamos al Hijo resplandeciendo, siendo el resplandor de la gloria del Padre. Pero también mirábamos cómo el Señor por el Espíritu daba un mandamiento a la iglesia de también resplandecer y alumbrar. Entonces mirábamos cómo el Señor nos había dado la luz, porque Dios es la luz, Cristo es la luz, pero también da un mandamiento espiritual a la iglesia, y era que manifieste la luz. Entonces, quisiéramos compartir con los hermanos algo que ya hemos escuchado. Cuando nos visitamos, lo que hacemos es confirmarnos en la fe, no es nada nuevo lo que está en las Escrituras, y vamos a hablar de la posición de la iglesia en Cristo, en parte, y vamos a hablar de la experiencia de la posición que tiene la iglesia en Cristo. Vamos a hablar de algunos aspectos. Vamos a hablar de Adán y vamos a hablar de Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios 15 y vamos a leer un texto para empezar, versículo 49. En 1 Corintios 15, Pablo nos empieza a hablar acerca a tratar uno de los problemas que trata, como en todas las epístolas y sobre todo en Corintios. Y estaba tratando un problema, y era que habían algunos que no decían que la resurrección ya se había efectuado o que no había resurrección. Entonces Pablo, por el Espíritu, escribe en 1 Corintios y empieza a refutar aquella herejía. Entonces vamos a leer un texto que, aunque tiene que ver con la resurrección, vamos a aplicarlo inicialmente a la resurrección en su segundo estadio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la resurrección tiene 3 estadios. Un estadio dado cuando creemos en Cristo, un estadio experimental en nuestra vida como creyentes y un estadio final que es la manifestación en nuestro cuerpo, la resurrección de nuestro cuerpo. Entonces, este texto vamos a utilizarlo y vamos a aplicarlo al estadio pasado y presente de la resurrección. Vamos a ir a 1 Corintios 15, versículo 49. Y dice así. Vamos a leer Reina y Valera y después vamos a compararlo con la Biblia textual. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Naturalmente, Pablo viene hablando de que nosotros por nacimiento traímos la imagen de Adán, pero en la resurrección nosotros traeremos la imagen de Cristo. Quiero leerlo de la Biblia textual. La Biblia textual dice: y así como hemos exhibido la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. ¿Por qué nosotros exhibíamos la imagen del terrenal? En este caso sería la imagen de Adán. Nosotros exhibíamos la imagen de Adán por posición, porque nosotros antes de estar en Cristo estábamos ¿en quién? En Adán. Y espontáneamente y naturalmente exhibíamos la vida de Adán. Entonces Pablo dice que nosotros exhibíamos la imagen de Adán, pero ahora recuerde que el Señor, cuando creímos en Cristo, nos sacó de una posición de Adán, nos sacó de un reino de tinieblas y nos ha colocado en otra posición, en Cristo, y nos colocó en luz. Entonces el mandamiento es que ahora la iglesia exhiba la imagen ¿de quién? De Cristo el Señor. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar ese texto para empezar. Otro texto, vamos a ver sobre todo teología paulina, vamos a ver muchos textos de Pablo. Vamos a ir a Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12, un texto que ya todos conocemos. Vamos a repasarlo. Dice el texto, Romanos 5, versículo 12.
Amén, hermano, ¿lo tenemos? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Listo? Entonces, nosotros heredamos todo lo de Adán. ¿Qué heredamos en Adán? La muerte, la facilidad para pecar, porque nosotros pecábamos por naturaleza. Heredamos el poder para pecar en Adán. Estábamos hablando con los hermanos que cuando tú te acostabas, cuando estábamos sin Cristo, y tú por la noche no te proponías al otro día que ibas a mentir, y tú no te acostabas y tú decías voy a mentir, voy a mentir, voy a mentir. No, tú te levantabas y espontáneamente mentías, y espontáneamente pecábamos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que heredamos de Adán. Heredamos su naturaleza pecaminosa y heredamos el poder para pecar. ¿En dónde? En Adán. Por tanto, ¿qué más heredamos en Adán? Lo que acabamos de decir, la muerte. En Adán heredamos entonces el poder para pecar, su naturaleza pecaminosa, pero también en Adán heredamos nosotros, ¿qué? La muerte. Hay un libro del hermano Ni, que se lo vamos a recomendar, donde habla de esto, y se llama El secreto de la vida cristiana. El hermano Ni habla bien claro acerca de la posición en Adán y la posición en Cristo. Entonces, esto que nosotros experimentábamos, lo hacíamos espontáneamente y naturalmente, porque recuerda que leímos el texto en 1 Corintios 15. Nosotros exhibíamos la imagen del terrenal, y a nosotros no nos costaba, no nos esforzábamos en expresar la imagen de Adán. Sucedía muy espontáneamente, porque eso fue lo que heredamos de él: la muerte, la naturaleza pecaminosa y el poder para pecar. Entonces, ahora nosotros, como creyentes, el Señor nos ha colocado en Cristo y nos ha dado ciertas provisiones en las cuales nosotros como creyentes debemos echar mano para vivir una vida cristiana normal, ¿cierto? Entonces vamos a mirar lo que el Señor nos dio en Cristo. Vamos a 1 Corintios 15 nuevamente, vamos a leer muchos textos de Pablo y vamos a leer el versículo 22. Satanás obraba en Adán, Dios obra en Cristo. No se le olvide, Satanás obra en Adán, Dios obra en Cristo. Satanás obra en las tinieblas, Dios obra en la luz. Recuerde que la escritura dice en Efesios que nosotros éramos tinieblas. En otro tiempo éramos tinieblas. ¿Y Satanás obraba en dónde? En las tinieblas y en Adán. No solamente que había tinieblas en nosotros, Pablo nos enseña que éramos tinieblas. Pero ahora el Señor Jesús, allá en Mateo 5, en las bienaventuranzas, nos dice: vosotros sois la luz. No solamente que está, sino que somos en Cristo, ¿sí? Así como en Adán éramos tinieblas, en Cristo somos la luz. Entonces vamos a empezar a mirar unos textos donde el Señor Jesús nos va a decir, por medio de los apóstoles, qué fue lo que sucedió en Adán, lo que recibimos de Adán, qué fue lo que sucedió en Cristo, lo que recibimos de Cristo, para poder experimentar, primero entenderlo, creerlo por fe y experimentarlo en nuestra vida cristiana, hermanos. Amén. 1 Corintios 15, 22, vamos a leer la parte A. Porque así como en Adán todos mueren. ¿Qué nos sucedió a nosotros en Adán? Morimos. Eso fue lo que nos sucedió a nosotros en Adán. Nosotros en Adán morimos, ¿cierto? La experiencia de Adán cuando peca y cuando muere es la experiencia de cada ser humano, porque todos nosotros estábamos ¿en quién? En Adán. Entonces, lo que experimentó Adán
fue nuestra experiencia. Por eso nosotros nacimos siendo pecaminosos. David lo dice en los Salmos: en pecado me concibió mi madre, ¿cierto? Ese es el dictamen del Espíritu Santo hacia los hombres, ¿cierto? Entonces, en Adán todos nosotros morimos. Lo que experimentó Adán, lo experimentamos nosotros, porque todos nosotros estábamos ¿en quién? En Adán. Delante de Dios existen solamente dos hombres: Adán y Cristo. O estás en Adán o estás en Cristo. No hay un término Cristo-Adán, no. Hay un término: estás en Adán o estás en Cristo, ¿cierto? Entonces, todo lo que experimentó Adán lo heredamos nosotros. La experiencia de Adán fue ¿qué? Fue nuestra experiencia, hermano. Amén. Ahora, nuestro Señor Jesucristo viene, se hace hombre, lo que hemos estado alabando al Señor por medio del Espíritu, y cumple una obra que es completa y es perfecta, todo suficiente. Lo dice Juan 19, 30-31, donde dice: consumado es. Tetelestai. O sea, la obra del Señor Jesucristo es todo suficiente y puede salvar completamente y perfectamente al pecador. Entonces vamos a empezar a considerar en parte, para sumarlos a lo que los hermanos ya han compartido, algo de la obra del Señor para poderla experimentar en nuestra vida. Así como hablábamos con los hermanos de la luz dada, vamos a hablar también de la manifestación de la experiencia de la posición de la iglesia en Cristo. Mira, hermano, nosotros tenemos muchas cosas en Cristo. Y muchas veces nosotros vivimos como si no tuviéramos las riquezas que el Padre nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Vamos a ir a 2 Corintios 15. Vamos a leer mucho a Pablo. 2 Corintios 15, versículo 14. 2 Corintios 5, disculpen, hermano. Estoy nervioso. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, versículo, vamos a leerlo el 14. Como era un hermano muy que Efesios 10. 2 Corintios 15, versículo, vamos a leerlo del 14. Entonces, recuerda este principio. Todo lo que experimentó Adán, lo experimentamos nosotros porque estábamos en Adán, ¿cierto? Todo lo que vivíamos fuera de Cristo lo heredamos de Adán. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la obra de Cristo. 2 Corintios 15, versículo 14. Viene hablando de la reconciliación, del misterio, el ministerio que nos dio el Padre a nosotros, a la iglesia, el ministerio de la reconciliación, que es para todos los creyentes, ¿cierto? Y dice el versículo 14: porque el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa. Pensando esto, mire lo que Pablo, a la conclusión que llega Pablo por el Señor: que si uno murió por todos, ¿quién es ese uno? Cristo el Señor. Murió por todos, no murió por unos cuantos, murió por todos. Que todos no reciban su sacrificio es otra cosa, pero Cristo murió por todos, ¿cierto? Okay. Luego, ¿qué dice? Luego todos murieron. Okay. Entonces, recuerda lo que heredamos en Adán y la posición que teníamos en Adán. Ahora nosotros, los creyentes, cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando lo confesamos como el Señor y el Cristo, lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, en nosotros sucede algo que cambiamos. El Señor nos cambia de posición y nos saca de Adán y nos pone en Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor ahora nos pone en Cristo, de la misma manera que todo lo que recibimos y heredamos en Adán por gracia, nosotros vamos a recibir todo lo que Cristo hizo por gracia. Toda la experiencia de Adán fue nuestra. Ahora en Cristo, toda la experiencia de Cristo es nuestra experiencia. Porque mire lo que estaba diciendo: Cristo murió por todos. Luego, ¿qué? Todos murieron. ¿Quiénes son todos? Los que hemos creído en el Señor. Todos los que hemos creído en el Señor también morimos con Cristo cuando Cristo murió. Amén. El Señor
le dio muerte a su Hijo en la cruz, y cuando le dio muerte y lo juzgó por causa de nuestros pecados, nosotros cuando creímos, el Señor nos incluyó en la muerte de Cristo. Entonces la experiencia de Cristo también es nuestra experiencia. Así como la experiencia de Adán fue nuestra experiencia, la experiencia de Cristo también es la nuestra. Y si Cristo murió, ¿qué pasó? Pues nosotros morimos con Él. Amén. Vamos a colocar un ejemplo. Arca de Noé. ¿Lo recuerdan? Ok. Recuerda que en el arca de Noé el Señor incluyó 8 ocupantes, ¿sí? Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y preste atención, todo lo que experimentó el arca lo experimentaron los que estaban adentro, ¿sí? El arca pasó por las aguas, en tipología figura la muerte. Los que estaban en el arca pasaron por la muerte, ¿sí? Cuando el arca sale de las aguas y va a tierra, los que estaban en el arca salen de las aguas y van a tierra. Entonces, toda la experiencia del arca fue la experiencia de los que estaban en el arca. Y efectivamente el arca es una de las tipologías de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los 8 estaban en el arca. Lo que vivió el arca, lo que experimentó el arca, lo experimentaron y lo vivieron los que estaban en el arca, ¿sí? Entonces, así como nosotros experimentamos y heredamos muchas cosas en Adán, ahora en Cristo la experiencia de Cristo y la posición de Cristo es la de la iglesia, hermano. ¿Amén? ¿Está claro hasta ahí? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Amén? En Adán morimos para muerte, ¿cierto? Pero en Cristo morimos para vida. Pero también está incluida la muerte. Amén, hermanos. Entonces vamos a empezar a mirar, seguir considerando esto. En Romanos, un texto que todos conocemos, capítulo 6. Esa es la posición de la iglesia. ¿Cuál? Muerta en Cristo. Esa es la posición de la iglesia nuestra. La iglesia está muerta en Cristo, y es la parte importante. En Cristo, no fuera de Cristo. En Cristo, ¿sí? Romanos 6, versículo 5. Todos conocemos. Sabiendo esto, o sea, el texto empieza, el capítulo y el contexto empieza a hablar: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Y entonces Pablo empieza a explicarnos por qué no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde, hasta que llega el versículo 6. Sabiendo esto, ¿qué debemos saber nosotros, la iglesia? Que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó? Fue crucificado. Pero no solo, juntamente con. O sea, nosotros fuimos crucificados con Cristo. La palabra griega donde dice viejo es palaios, de donde viene paleo y donde viene paleontología. Recuerda que el hombre, Adán primero, se envejeció. Y cuando estamos diciendo Adán primero, no nos estamos refiriendo solamente a la persona de Adán. Nos estamos refiriendo a la humanidad que estaba en Adán. Entonces el viejo hombre, Adán se volvió viejo, y la escritura dice en Juan 3, cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, que entablan una conversación, y el Señor Jesús le dice algo bien interesante: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, con la carne no se puede hacer nada. La carne no se puede mejorar. Solamente se puede hacer una cosa con la carne: crucificarla, ¿sí? Entonces por eso dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y entonces el Señor lo único que puede hacer con la carne es darle muerte en la cruz. Por eso dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo cómo todos morimos en Adán para muerte, pero cómo todos morimos en Cristo para vida.
Como cuando Cristo fue crucificado, todos nosotros, y no solamente los que estamos acá, todos los creyentes sobre la faz de la tierra que han creído en el Señor, murieron juntamente con Cristo. Fueron crucificados juntamente con el Señor, o sea, muerte, una sentencia, muerte. Amén. Y el versículo 3, ahí mismo del 6:3, Pablo le pregunta a los hermanos en Roma, luego a la iglesia: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados muy importante, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros entramos en Adán por nacimiento, ¿sí? Cuando nosotros nacimos, antes de nacer incluso, por lo que dijo David, en pecado me consiguió mi madre, nosotros nacimos y no hicimos nada para colocarnos en Adán. Nacimos y ya estábamos en Adán, ¿cierto? No tuviste que llenar ningún papel para matricularte y estar en Adán. Solamente naciste y automáticamente estabas en Adán. Listo. Hay una manera de salir de Adán: por muerte. Nacimos en Adán y salimos de Adán por muerte. Por eso Cristo dice, por Pablo, juntamente crucificados con Él, para salir de Adán y ahora estar ¿en dónde? En Cristo, en la nueva vida y en la nueva creación. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces estamos viendo la posición de la iglesia, que es muerta juntamente con Cristo. Amén, hermanos. Vamos a seguir considerando algo más. Efesios, más adelante, Efesios 2, versículo, vamos a leer del 7. Efesios 2, versículo 7. Viene hablando Pablo acerca de la salvación que es en Cristo Jesús por su gracia. Llega al versículo 4. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor, o como dice otra versión, extremado amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos. ¿Muertos en quién? En Adán, ¿cierto? Por ende en pecado. Muertos en pecado, ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso nos sumamos a lo que el Señor cantaba ahorita. Para Él y por Él son todas las cosas, ¿sí? Entonces, aún estando muertos en pecados, en Adán, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Y qué más hizo en Cristo y con Cristo? Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Así como juntamente con Él nos dio muerte, juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Entonces, ya vimos la posición de la iglesia, muerta, ¿cierto? Pero también, ¿qué más? Resucitada en Cristo, porque lo que experimentó Cristo es la experiencia de la iglesia. ¿Sí? Entonces estamos empezando a hablar de posición. Entonces la posición de la iglesia es muerta en Cristo, pero también, ¿qué más? Resucitada en Cristo. Aleluya, ¿cierto? Qué precioso el Señor. Todo por gracia, ¿no? Pero ¿qué más hizo? Asimismo, después de habernos dado vida, después de habernos resucitado, asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué más es eso? Cuando el Señor asciende, ¿quién más asciende? La iglesia en Cristo. La experiencia de Cristo fue la nuestra, porque ahora nosotros estamos en Cristo, ¿cierto? Entonces, por último, en ese aspecto, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces tenemos la iglesia muerta, tenemos la iglesia resucitada, tenemos la iglesia ascendida juntamente
con Él. Otro aspecto de la posición de la iglesia, Romanos 8. Este texto lo conocemos todos, Romanos 8, versículo 30. Y vamos a mirar la parte final del texto. Amén, hermanos. Romanos 8, versículo 30, ¿lo tenemos? Amén. Un texto que ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Pasado. ¿Qué más entonces es la iglesia? Glorificada en Cristo, porque cuando Cristo fue glorificado, la iglesia fue glorificada juntamente con Él y en Él. Entonces tenemos la posición de la iglesia muerta, ¿cierto? Resucitada, ascendida, sentada en los lugares celestiales y glorificada en Cristo. Todo esto que hemos venido compartiendo de las Escrituras es la posición que tiene la iglesia en Cristo, hermano. Y un último aspecto, Pablo, 1 Corintios 1, versículo 2. Vamos a leer la parte A. Primera de Corintios capítulo 1, versículo. Vamos a leerlo 1 y 2. Amén, hermanos. Pablo, llamado a ser un apóstol, como dice la Biblia textual, de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. O sea que Sóstenes y Pablo, estos hermanos le escribieron a la iglesia que estaba en Corintios. Verso 2, y preste atención, hermanos, a lo que dice el texto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, a los santificados en Cristo. Entonces la iglesia también es santificada en Cristo. Entonces tenemos la iglesia que ha muerto en Cristo, la iglesia que ha resucitado en Cristo, con Cristo, la iglesia que ha ascendido en Cristo, con Cristo, la iglesia que ha sido santificada en Cristo y con Cristo. ¿Sí? Entonces, todas estas bendiciones espirituales están en Cristo. Y la iglesia tiene esa posición en Cristo. Hace varios años, hubo un hermano que no entendía todavía, y yo tampoco en ese tiempo, un poco, la posición de la iglesia y la posición de la iglesia y la posesión de la iglesia. Él me decía, supongamos que hay X hermano que tiene cierta lucha con ciertos pecados y está en ese proceso, en esa lucha. Y este hermano me decía que él no creía que él era creyente porque todavía tenía ese tipo de luchas. Y él decía, pero si está bendecido en Cristo, ¿por qué no camina como si estuviera bendecido en Cristo? Me decía él. Entonces efectivamente era un problema que no entendía la posición que tiene la iglesia, pero la posesión de esa posición. Si nosotros entendemos eso, muchas cosas en las Escrituras van a quedar claras en nuestro interior. Amén. Entonces, por ejemplo, vea Efesios, ya que estamos hablando de las bendiciones, Efesios 1, 3. Efesios 1, versículo 3. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué hizo con nosotros? Nos bendijo, pero no solamente nos bendijo. Mire cómo nos bendijo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gracias a Dios que el texto no termina ahí. ¿Qué sigue diciendo? En Cristo. Toda bendición espiritual se halla en Cristo, pero se halla también ¿en dónde? En la iglesia, porque Dios nos bendijo a nosotros, todos los creyentes, con toda bendición espiritual. Entonces, en relación de lo que venimos hablando, todo esto que sucedió en Cristo, todas estas bendiciones también están en nosotros. ¿Cuál es entonces ahorita el mandamiento del Espíritu a la iglesia? Cuando tú lees la Escritura,
que la iglesia debe llevar a una vida experimental lo que tenemos como posición en Cristo y lo que se nos dio en Cristo. Todo eso el Señor nos lo dio. ¿Qué nos dio en Cristo? La muerte para vida, nos dio la resurrección, nos dio el ascender con Cristo, nos dio el ser glorificados y nos santificó. Todo esto el Señor nos lo dio en Cristo y la iglesia tiene esa posición. Ahora el Espíritu, precisamente esa es la obra del Espíritu, va a llevar, aplicar para que nosotros podamos vivir experimentalmente todas esas bendiciones espirituales en Cristo. Vamos a leer un texto, Colosenses, ahí más adelante. Por eso olvidé que vamos a leer teología paulina. Colosenses 3, versículo 4. Cuando tú examinas un poco la vida del hermano Nin y la vida del hermano Spar, hay dos cosas en las que son particulares en ellos. Y es que ellos dos, cada uno de ellos, vio su muerte con Cristo en la cruz. Los dos la vieron, la experimentaron. Colosenses 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Hay algunos hermanos que hablan de este texto relacionándolo con la resurrección, ¿sí? Porque dice, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria, ¿sí? En la gloria de la resurrección. Pero también hay otros hermanos que hablan del aspecto experimental de este texto. Cuando Cristo se manifieste. Hablábamos con los hermanos acerca de la luz, que está la luz, pero la luz debe ¿qué? Manifestarse. La luz debe encontrar salida en nosotros para expresarse. Entonces, cuando Cristo se manifieste y todo lo que está en Cristo, de lo que venimos hablando, la muerte, la resurrección, la ascensión, la glorificación, la santificación, cuando Cristo se manifieste todo esto en nosotros, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleves mucho fruto. Okay. ¿Qué es el fruto? El fruto es el aumento y en la vida manifestada experimentalmente ¿de quién? De Cristo el Señor. Entonces, cuando la vida de Cristo se está manifestando, el Padre es glorificado porque los hombres están viendo la gloria de Dios. ¿En dónde? En la casa de Dios, en los hombres, hermano. Entonces, el Señor nos ha dado su Espíritu y precisamente la obra del Espíritu Santo es llevar a aplicar lo que Cristo consiguió y lo que el Padre nos dio en Cristo. Por ejemplo, el texto 5, haced pues morir. Mire cómo habla. Haced pues morir. Pero recuerda que ya dijimos, y ya dijo el apóstol Pablo, que ya morimos. El viejo hombre. Entonces habla de la posición de muerte y la experiencia de la posición debajo del sol. Entonces, la posición de la iglesia es que está muerta. Pero hay una expresión de esa posición debajo del sol, que la iglesia debe vivir y caminar como muerta. Pablo lo dice. Yo estoy crucificado al mundo y el mundo para mí estaba muerto. Y el mundo también estaba muerto para él. Y Pablo para el mundo. La iglesia ha resucitado. Esa es la posición de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo va a llevar a que nosotros experimentemos la resurrección y la vivamos juntamente con Cristo y en Cristo. Amén, hermanos. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, todo lo que Él logró ya no lo dio el Padre en Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados en gloria. Vamos a mirar unos textos acerca de la experiencia. Romanos 6, volvamos a Romanos. Vamos a ver ahora el versículo 11. Romanos 6, versículo 11.
Entonces, después de que Pablo le presenta a los hermanos en Roma que estamos crucificados juntamente con Cristo, después de conocer eso, después de verlo en nuestro espíritu, después de creerlo por la fe, mire lo que le dice el versículo 11. Así también vosotros, ¿qué? Consideraos muertos al pecado. La palabra griega considerados significa como hacer cuenta o hacer cálculo. Hagan cuenta que están muertos al pecado. ¿Eso es qué entonces? Esa es la experiencia de la posición. Recuerde que estamos muertos juntamente con Cristo. En Cristo todos morimos. Pero ahora el Espíritu Santo va un poco más allá y nos dice, considérense, no por nosotros, no por algo que nosotros hagamos, no, por la obra que Cristo hizo, por lo que Él nos dio en Cristo. Ahora ya véanse como los coloqué en Cristo, muertos. Amén. La experiencia de la posición. Considérense muertos. Y nos consideramos muertos cuando lo vemos, cuando lo creemos. Yo siempre he pensado que uno de los mayores problemas de la iglesia es la falta de fe. Nos ha faltado fe para poder creer lo que el Señor nos dio en Cristo Jesús. Así también vosotros consideraos muertos o haced cuenta que estás muertos al pecado. O sea, aquí el Espíritu Santo nos lleva de la posición en donde dice que nuestro viejo hombre fue crucificado y que nosotros morimos, a la experiencia. Ahora considérense después de saber esto. Sabiendo esto, están muertos. Ahora, como lo saben, considérense muertos al pecado. Otro aspecto. Filipenses 3. Este es de la resurrección y de la muerte. Filipenses 3, el contexto viene hablando de los mutiladores. Pablo habla de que para servir al Señor en el Espíritu debe haber circuncisión, que él tenía mucho en qué gloriarse. Y llega al versículo 8. Mire lo que dice Pablo. Esta es la experiencia de una persona que está muerta. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La Biblia textual dice estiércol, porque así dice el griego, para ganar a Cristo. Versículo 9. Mira lo que quería Pablo. Y ser hallado en él, lo pierde todo, para ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, mira el propósito, a fin de conocerle. La palabra griega ahí, ginosco, esa palabra griega se utiliza en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, cuando dice en Génesis 4, y conoció a Adán a su mujer. Ahí la palabra griega es ginosco. Cuando Pablo está hablando de conocerle, mire primero en la Escritura cómo Dios habla del conocimiento. Habla del conocimiento con algo tan íntimo que lo relaciona, valga la redundancia, entre la relación del hombre y la mujer, ¿cierto? Entonces, lo que Pablo nos muestra es que quiere conocer, pero de una manera íntima, experimental y real, que el poder de su resurrección. Entonces, por eso hablamos del estadio segundo de la resurrección, y es la experiencia de lo que Pablo está hablando acá, ¿sí? La iglesia fue resucitada en Cristo, ¿cierto? Nos resucitó juntamente con Él, pero ahora también hay una experiencia de la posición de resurrección que nosotros tuvimos en Cristo. Y Pablo nos lo dice: quiero perderlo todo a fin, con el propósito de conocerle íntima y experimentalmente el poder de su resurrección. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es la vida que pasó por la muerte y salió de allí. Primeramente el Señor dice: yo soy la resurrección, ¿cierto? Oh Señor. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, ¿en qué? En su muerte.
Nosotros debemos ser semejantes al Señor, no solamente en las cosas que nosotros creemos que son buenas y preciosas y poderosas y sublimes, sino en todos los aspectos que nuestro Señor Jesucristo caminó. Y llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén, hermanos. Otro aspecto de la experiencia de la posición. Volvamos a 1 Corintios 1, que ya lo leímos, vamos a leerlo, pero solamente leímos la parte A. Ahora vamos a leerlo todo. 1 Corintios 1, vamos a leer del 1 otra vez. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, ¿sí? A los santificados en Cristo, ya lo leímos, ¿cierto? La iglesia es santificada en Cristo, pero mire que ahí está hablando de la posición. Si seguimos leyendo el texto, habla de la experiencia. ¿Qué dice? Llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Sí ven? Santificados en Cristo, la posición en Cristo, pero ahora le dice el Espíritu Santo a la iglesia por Pablo, llamados a ser santos, o sea, llamados a experimentar la santificación que es en Cristo, hermano. ¿Sí? La experiencia de nuestra posición en Cristo. Todo lo que experimentó Cristo, lo experimentamos nosotros. Así como todo lo que experimentó Adán lo experimentamos nosotros, y todo lo que heredamos de Adán lo heredamos nosotros de la misma manera. Todo lo que experimentó Cristo es nuestra experiencia. Ahora tenemos nosotros una herencia de Cristo. Como antes teníamos heredad para poder pecar, ahora tenemos la heredad para poder ser semejantes a Él. Amén. Lo tenemos en Cristo. Lo tenemos en Cristo, hermano. Que el Señor nos ayude a ver por fe esto, hermano. Ya vamos terminando, hermano. Ahora vamos a hablar de la experiencia, terminando, de Israel en el desierto. Vamos a ir a Deuteronomio. Y vamos a comparar la tierra prometida con Cristo, porque se puede por figura en la palabra, sobre todo en Hebreos 4. Vamos a leer Deuteronomio 11, versículo 31. La tierra que Abraham pisaba era de Abraham, ¿sí? Esa tierra por la cual Abraham caminó en Canaán era de él. Pero él dijo que la iban a poseer ¿quién? Su descendencia. La tierra era de Israel, era de posición de Israel. Pero Israel debía entrar y tomar y echar mano a lo que era de ellos, la tierra de Canaán, ¿cierto? Nosotros muchas veces hemos hablado de esto colocando como ejemplo a dos reyes, Saúl y David. Saúl era el rey de Israel, eso lo dice la Escritura, ¿cierto? Pero siendo rey de Israel, David fue ungido rey de Israel, ¿cierto? Eso lo dice la Biblia también. Ok, tenemos dos reyes. David era rey por posición, ¿sí? ¿Cuándo iba a tomar posesión de su posición? Cuando murió Saúl, ¿cierto? ¿Sí ves? Entonces David por posición era rey. El Señor lo ungió con un cuerno como rey de Israel. Pero mientras estaba Saúl ejerciendo su gobierno, David no podía reinar. Cuando muere Saúl, entonces ¿qué pasa? David toma la posesión de su posición. ¿Cuál era? Rey de Israel, ¿cierto? Entonces, así para entender lo que es la posición y la posesión. Entonces, Deuteronomio 11:31 dice: porque vosotros pasáis al Jordán para ir a poseer. ¿Sí ves? La Biblia textual dice conquistar. Para ir a poseer la tierra que os da Yahvé vuestro Elohim, y la tomaréis y habitaréis ¿qué? En ella. Cristo está en nosotros. Ahora nosotros debemos estar en Cristo por posesión. Cristo está en nosotros. Ahora nosotros debemos estar en Cristo por
posesión, tomar todo lo que es de Cristo. Así como Israel, que tenía que entrar a poseer lo que Dios le había dado en Abraham, de la misma manera nosotros debemos poseer y tomar lo que Dios nos dio en Cristo, hermano. De la misma manera habla Éxodo, atrás un poquito. Éxodo 16, Éxodo 14, hermano, disculpe. Éxodo 14, hablando de la posición y la posesión. Éxodo 14, vamos a leerlo desde el 16, del 10. Aquí los israelitas estaban ya al frente del Mar Rojo para cruzar. Entonces, efectivamente, cuando llegaron ahí, clamaron a Moisés. Mira, tenemos a Faraón a un lado y tenemos al Mar Rojo. ¿Por dónde vamos a pasar? Y mire lo que dice el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz. He aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahvé. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Claro, en el desierto no había sepulcros para enterrarlos, ¿cierto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme, ve la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15. Entonces Yahvé dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Quisiera contar una experiencia que hace días nosotros tuvimos en relación con esto que estamos leyendo. Nosotros le estábamos clamando al Señor y orando por cierta situación que estábamos viviendo, y estábamos orando al Señor para que nos ayudara en esa situación. En el momento que nosotros nos arrodillamos para orar y empezamos a pedirle al Señor, es como si estas palabras también hubieran llegado a nosotros desde el interior. ¿Por qué clamas a mí? Ya no te lo di en Cristo. Yo sentí claro como desde el interior yo experimentaba eso. En el mismo momento que me arrodillé, en ese mismo momento me levanté. Y yo sonreía, yo decía: cierto, Señor, ya eso tú no lo diste en Cristo. Yo pidiéndote algo que ya no diste. Y yo creo que esa es la experiencia de muchos de nosotros como creyentes. Muchas veces clamamos al Señor por algo que ya nos dio, ¿sí? Y lo mismo pasa aquí. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Vaya, adelante. Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco, hermano. Amén. Dios nos ha dado muchas cosas en Cristo, hermano. Necesitamos fe para tomar y creer al Señor. Ya terminando, volvamos a Pablo. 1 Timoteo 6, versículo, ya le digo, 12. Primera de Timoteo 6, versículo 12. Amén, hermanos. Mire lo que le dice a Timoteo. Ya las últimas cartas de nuestro hermano Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Ahorita los hermanos leyeron un texto o hablaron. Todavía no habéis combatido contra el pecado hasta verter sangre. Pelea la buena batalla de la fe. Miren lo que le dice. Echa mano. La Biblia Bober Cantera traduce ahí conquista. Echa mano, ¿de qué? De la vida eterna. Entonces, para pelear la buena batalla, debía hacer algo. Lo que dice Zacarías. No es con espada, no es con ejército que se guerrea. Entonces, echa mano de la vida eterna. Uno haría como así, ¿no? Porque la vida eterna está ¿en dónde? En nuestro espíritu. Echa mano de la vida eterna. Eso era lo que Timoteo necesitaba. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Echar mano de Cristo.
echar mano de todo lo que el Padre nos dio en Cristo. Echa mano de la vida eterna, porque Cristo está ¿en dónde? En nuestro espíritu. Y ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Poder experimentar lo que el Padre nos dio en Cristo. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Terminemos por donde empezamos, 1 Corintios 15. Ahora vamos a leerlo desde el 47. Primera Corintios 15, vamos a leerlo desde el 47 ahora. Y ahí por donde empezamos vamos a terminar. Amén, hermanos. Recuerda que estamos hablando de que 1 Corintios 15 es el contexto de la resurrección. El primer hombre es de la tierra, sacado de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Él no fue sacado de ningún lugar como el primer hombre, que sí fue sacado de la tierra. El segundo hombre es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, como era el terrenal, eran todos terrenales, ¿cierto? Que exhibían la vida del terrenal. Pero también dice, ¿y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído o exhibido la imagen del terrenal, traeremos o exhibiremos también la imagen del celestial. Entonces, ¿cómo exhibiremos nosotros la imagen del celestial? Precisamente experimentando lo que el Padre nos dio en Cristo. Así como nosotros vivíamos en Adán y espontáneamente lo expresábamos, para nosotros también debería ser eso una realidad en Cristo. Exhibir al Señor Jesucristo, exhibir su vida. Recuerde que somos un pueblo, lo que dice Primera de Pedro 2:9, que somos un linaje escogido, una nación santa, una confraternidad de sacerdotes. ¿Sabe para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz, para mostrarlas, para gritar a los cuatro vientos, así significa la palabra griega, anunciéis las virtudes, la vida del Señor. El exhibir la imagen del celestial, hermano. Todo esto sucede ¿por qué? Por fe. Por fe. Todo eso sucede por fe. Todo eso sucede por fe. Y el texto final, el 22, vamos a leerlo todo ahorita, el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, ya lo leímos, todos morimos en Adán. Pero ahora ¿qué? También en Cristo todos serán vivificados. La palabra griega vivificados ahí es una palabra compuesta de zoe y poieo. Poieo significa ser en el griego. Entonces, y zoe, la palabra griega divina, vida divina. Entonces el Señor lo que va a hacer es su vida, con su vida, desde el interior, va a vivificarnos para que todo esto que tenemos en Cristo lo podamos experimentar, hermano. Recuerda, hay un hacer divino. Dios dijo hagamos. Y el Señor Jesús dijo, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. En esto está trabajando el Padre. En eso está trabajando el Padre. Gracias al Señor que está trabajando, hermano. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle. No sé si los hermanos tienen algo para comentar o algo, ¿no? Vamos a orar al Señor. Amado Dios, oh Padre, qué bueno que tú eres, Señor. Qué bueno que tú eres porque no nos has dejado sin tu consejo y sin tu palabra, Señor. Oh Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo a poder tener una experiencia de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos a experimentar aquellas cosas preciosas y aquellas bendiciones espirituales con las que nos bendijiste en Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor. Oramos para que de lo que compartimos y sea tu palabra, tú la santifiques, Señor. Santifica tu palabra porque ella es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que pueda dar fruto tu palabra y tú puedas dar fruto en nosotros. Que tú puedas ser glorificado en el fruto que dé la iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque buscamos a los hermanos para ti, Señor.
para tu nombre y para tu gloria, Señor. Oramos por nuestros hermanos acá en Ciudad Bolívar, para que tú cada vez avances más en ellos, Señor. Que tu reino se siga expandiendo, que tu testimonio se siga conociendo en medio de nuestros hermanos, Señor. Te agradecemos por colocar en el corazón de nuestros hermanos poder estar juntos y en armonía, Señor. Nos depositamos a ti, Señor, para que tú sigas obrando en medio de tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.